noches, bienvenidos a Hablando de Frente. Hoy pues, ¿qué otro tema vamos a tocar aquí? El tema de la visita que hizo el expresidente Ricardo Martinelli, que al rato les voy a comentar de eso, pero también las del expresidente Juan Carlos Varela. Y yo para esto, yo de verdad que tengo que iniciar con un chiste que decían hace muchísimos años, es viejo el chiste, pero me trae muchos recuerdos, cuando dice que 3 náufragos quedan en una isla y resulta ser que se les patea una lámpara y se les aparece un genio. Y entonces cuando se les aparece un genio dice, normalmente yo les concedo 3 deseos, pero como son 3, les voy a conceder un deseo a cada uno. Entonces el primero de los náufragos dice, mira, yo tengo una vida mía resuelta en Nueva York, a mí me va perfecto, yo tengo yate, yo tengo avión, yo tengo 2 Ferrari, yo tengo mi familia, yo tengo todo. Yo lo único que quiero es que tú me regreses a Nueva York. Y el genio chasquea y el tipo queda en Nueva York y el tercero se está riendo. Viene el segundo y dice, ¿y tú qué quieres de deseo? Dice, yo lo que quiero, fíjate que yo no tengo Ferrari ni tengo esa vida, pero yo sí tengo mi casa, tengo mis cosas y tengo mi familia. Pues yo vivo en Miami y yo lo único que quiero es que tú me regreses a Miami. ¡Chas! Y queda el tipo en Miami y el tercero se está riendo. Y el genio le dice así, le dice, ¿y tú de qué te estás riendo? Y le dice, ¿me toca pedir mi deseo? Sí, claro, te toca tu deseo. Dice, mira, genio, yo la verdad es que yo no tengo a nadie ni tengo un carajo en la vida. Y yo me iba a quedar solo en esta isla. Pero al darme cuenta que yo tengo un deseo, me haces un favor y me traes esos 2 de vuelta aquí, que yo estoy muy solo en esta isla. ¿Y por qué ese chiste me viene a la vuelta? Porque hoy nosotros pasamos un mal rato con el expresidente Ricardo Martinelli. Pero les digo una cosa que sé que soy la envidia hoy de muchos en haber estado en un momento histórico y ver pasar por la puerta de Avesa al expresidente Juan Carlos Varela. Porque eso es como cuando a uno le ponen a comer obligado un plato literalmente de caca por 5 años. Y entonces por supuesto que eso sabe horrible y uno tiene que agarrar y calársela. Pero qué risa le causa a uno cuando uno ve que le dan al enemigo el propio plato que agarró y le dice, espérate que tú tienes que tomar, aunque sea un poquito. No es que yo pueda celebrar con el mal ajeno, aunque a veces hacemos la excepción. Pero lo que sí les puedo decir es que ese expediente que con tanta efusividad se peleó durante los 5 años, no es el expediente que presentaron la denuncia ni Sidney Citón ni Miguel Antonio Bernal. El comunicado del expresidente Juan Carlos Varela, y que ahora lo vamos a analizar, trata de decir que eso fue una cuestión presentada por los abogados, y mencionaba un abogado de Ricardo Martinelli, en este caso Sidney Citón, pero no. La denuncia, esa es otra denuncia que tiene. La denuncia por la que lo llamaron el día de hoy, que es el expediente 01 del 17, es el caso de Odebrecht, presentado ni más ni menos que por el abogado Alvin Widen y, si no me equivoco, el licenciado Cochés. Así empezó ese caso y tanta vuelta le dieron a ese caso que ahora resulta ser que él queda metido en ese caso. Y aquí vienen mis primeras preguntas para el Procurador General de la Nación, porque esto es lo más raro de este expediente. Yo he sostenido y sostengo todavía siempre, toda persona que pase por esa puerta de Avesa, por cualquier ministerio público, tiene derecho a que le presumamos la inocencia. El señor Juan Carlos Varela la tiene aún. Pero lo que sí me llama la atención a mí es que ese mismo expediente, ese mismo número que le estoy diciendo, 01 del 17, que se juntó con el 05 del 17, fue un solo expediente. Y por ese mismo caso, por ese mismo delito, llamaron supuestamente a el señor Mimito y a ese le aplicaron detención provisional. Llamaron al señor Frank de Lima y a ese le aplicaron detención provisional. Llamaron al señor Ford y a ese le aplicaron detención provisional. Llamaron al señor Court y ahí le aplicaron detención provisional. Al señor Saimalo le pusieron 5 años y ahí lo tienen detenido con ese caso. Al señor Rosas lo llamaron en ese caso y también le ordenaron detención. Y les pudiera mencionar no menos de 40 personas
que fueron detenidas dentro de ese caso y por esas fiscales. Entonces, a mí lo que sí me resulta extraño es que de repente este señor llegue y lo que le pongan es impedimento de salida del país, aunque me dicen que regresa el día martes y que él tiene que regresar el día martes allá para ampliar indagatorias. Y entonces yo me quedo pensando, y no es porque lo desee, bueno, más o menos, pero no es porque deba ser así, que yo recuerdo muchas veces de muchas personas que las pusieron a ir y venir varias veces, y las personas iban y regresaban a veces, y a la segunda o tercera vez es que agarraban tran y dejaban detenida a la persona. Entonces yo lo que quiero es que a mí me expliquen es la diferencia. No tengo ningún problema con ser todo oídos y hasta prestarle el podio en para que alguien del Ministerio Público me acompañe, a alguien de esa fiscalía y solamente le explique al país, así sea usted procurador, le explique al país el por qué la diferencia, el por qué unos son tratados de una forma y otros no dentro de exactamente el mismo expediente, en el que también fueron y comparecieron voluntariamente y fueron 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces, ¿por qué ese tratamiento distinto? Pero lo peor, ese señor llega y está todavía demasiado confiado. Claro, a la salida ya no salió tan confiado. Yo no pude estar ahí a la salida, pero pude presenciar esa entrada y les tengo que decir una cosa. Ese señor hizo como si no me vio y me ignoró y no me saludó. Y no se lo perdono. No se lo perdono porque yo creo que él y yo hemos desarrollado una muy buena relación durante estos años. Pero ese señor agarró y pasó. Y claro que traía su cara de bravo. Pero yo siento que él traía una confianza. Y les voy a decir de dónde nace esta confianza. Porque es que según los Varela Leaks, desde la presidencia de la República, era como se iba armando este expediente y cómo iban declarando los testigos. Entonces esa persona se sentía que de alguna manera no lo iban a tocar. El hecho de que se filtrara, y esto es algo en lo que algún día les voy a poder echar el cuento de esa filtración, pero el hecho de que se filtrara la declaración del señor Jaime Lazo hizo un antes y un después en este país. Porque anteriormente ese señor era la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y nadie le cuestionaba nada y según él no había recibido nada, pero ahí nosotros empezamos entonces con las inconsistencias, porque a nosotros nos dijo, cuando salió el señor Fonseca Mora diciendo que había recibido dinero de Odebrecht, ese señor decía y juraba por todas las vírgenes que él no había recibido plata de Odebrecht. Después de eso, nos terminó diciendo que era un dinero que habían recibido allá en el partido, pero como certificó el Tribunal Electoral y como certificó el presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, dijo, dineros de Odebrecht no entraron a el partido panameñista. Entonces, en algún lado, un elefante erutó y se nos están perdiendo varios millones de dólares. Pero bueno, el señor al final de cuentas nos dice que nos iba a explicar este tema de las donaciones, pero al principio nos habían dicho que es que no había recibido nada, ahora la había recibido el partido y ahora de lo que quieren hablar, según su comunicado, era de las donaciones recibidas en sus campañas. No, de lo que quiere hablar el Ministerio Público es de cerca de 12 millones de dólares, señor Varela, y que no tienen una explicación. Y que si nosotros no nos hubiésemos enterado de la declaración del señor Lazo, esto muy posiblemente nadie se hubiese enterado. ¿Saben por qué? Porque la persona que casualmente estaba manejando esa declaración y estaba manejando ese expediente era una fiscal llamada Zuleika Moore. Y casualmente para esos meses, en meses en que salió la declaración de Lazo, que era el 4 de septiembre, un mes después más o menos, el señor Juan Carlos Varela estaba designando a Zuleika Moore, casualmente, de los 25,000 abogados del país, la estaba designando a ella para magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, procurador, yo le hago una pregunta. ¿Cómo durante todos estos años
que ese expediente estaba, no aparecía un solo motivo, según las fiscales, y hablo de las fiscales porque Zuleika Moore era una de las fiscales, pero ahí estaba Tania Sterling en ese grupo de fiscales, ahí estaba Ruth Morcillo en ese grupo de fiscales. ¿Cómo es que si ellas estaban ahí, nunca vieron nada y según ellas no solo que no vieron, es que salieron en una conferencia de prensa diciendo que al señor Lasso no lo podían procesar porque sería un doble juzgamiento? ¿Cómo de repente esas mismas fiscales que han dicho que eso pudiera ser un doble juzgamiento y que antes no habían visto nada en contra del señor Varela ni ninguno de su grupo, de repente las vendas se abrieron y empezaron a ver algo en contra del señor Varela? ¿Cómo es que esas señoras que estaban ahí podían permitir que según los Varela Leaks, nuevamente, se coordinara con los testigos en Brasil lo que tenían que venir a decir acá y decir en contra de quién y para qué? Yo les puedo decir y se los puedo afirmar que todas las transferencias de banco, todas las relaciones bancarias que ahí quedan cruzadas en ese expediente, no aparecieron ahora. Eso está desde mucho antes. Lo que presentó Sidney Citón y lo que presentó Miguel Antonio Bernal es otro expediente y otros dineros que se están mandando a investigar y que ya posiblemente veremos acción en los próximos días porque como vimos la semana pasada, ya tuvieron una audiencia de legalización de datos, así es que no descarto poder tener prontamente una audiencia de imputación en eso. Yo con el señor Juan Carlos Varela, como ustedes saben, yo les he dicho, yo puedo ser objetivo, pero no puedo ser imparcial. Yo les tengo que decir las cosas como son. Me hubiese gustado que para todas las personas que acudían al Ministerio Público, todos los que acudieron antes en ese caso, hubiesen tenido precisamente situaciones como estas y quizás hasta menos. Me hubiese gustado que esas personas cuando comparecían voluntariamente, el Ministerio Público les hubiera dicho que bueno, usted se está presentando aquí, así es que yo voy a, de alguna manera, a respetar el que usted está compareciendo en el proceso. No irlos a sacar a las 5 de la mañana a la casa con sus hijos, no estarle haciendo ese espectáculo porque eso fue lo que hicieron los 5 años. Y que se coordinaban expedientes desde el Consejo de Seguridad con Saltarín, que pasaban en la Procuradora, aquí lo estábamos diciendo nosotros reiteradamente en este programa y la gente, ¿será que nos están diciendo verdad? ¿Será que nos están diciendo mentira? Hasta que salieron los Varela Leaks. Pero fíjense que ese señor ha ido al Ministerio Público y ustedes no han visto en otros canales y en otros periódicos, ni han visto a los movimientos independientes encuerándose en la calle porque no lo detuvieron, ni diciendo que es que hay que el país que corrupta, que no sé cuánto, porque no detuvieron al señor. No tienen un panel de 5 personas andando a lo largo de la televisión diciendo, porque usted qué piensa, no, yo sí pienso que debe ser detenido y tal y cual. Eso no lo hemos tenido, porque ese es el tipo de justicia que aquí se vivió durante 5 años y fue una justicia mediatizada, traída desde la Presidencia de la República, con un Consejo de Seguridad, con Saltarín, tal como se ve en los Varela Leaks, pero hoy, aunque sea un pedacito de eso, porque yo sé que aunque no es la medida que mucha gente estuviese esperando, yo sí sé que a él le empieza a saber amargo. A él en la boca, hoy eso que está ahí, le empezó a saber amargo. Tiene que ir también a hacer reporte periódico y de paso sea, como a mí me toca a veces llevar a clientes, pues señor Varela, de repente hacemos carpool, un 30 lleva usted, otro 30 llevamos nosotros y usted se va acostumbrando a la dinámica. Lo cierto es que hoy hemos tenido que enfrentar nosotros, y esto ustedes van a ver las casualidades que yo les traigo aquí y cómo surge este tema, porque nosotros como defensa de Ricardo Martinelli nos tocó también nuestra parte de trago amargo. La gran diferencia entre nosotros y el señor Varela es que nosotros ya tenemos varios años con el sabor amargo en la boca. Y el sabor de que nosotros tenemos que enfrentarnos ante jueces e ir a probar el derecho que nos corresponde.
hasta ahora en 19 causas que le han puesto a Ricardo Martinelli, no solo la de pinchazo, 19 causas se le han caído. No tenemos problema como defensa con enfrentar un par más. Pero yo sí les quiero decir a ustedes cómo empieza esto. Y le pido en controles que me pongan ustedes la gráfica número 1, porque esto nosotros lo teníamos callado y de hecho decidíamos tenerlo callado. Y eso que ustedes ven ahí, que en este caso está dirigido al Banco General, pero hay más de 50 iguales o cierta cantidad. Donde ustedes ven la flecha, dice 29 de junio de este año. Y ahí es cuando se manda a hacer el secuestro de todas las cuentas bancarias y hasta el último centavo que tenga Kenia Porcel en sus cuentas bancarias. Y esto se empezó, como ven ahí, a repartir el día 29. Es decir, un día antes de que nosotros tuviésemos este escenario con Ricardo. Vean ustedes en la parte de arriba donde está la flecha, si logran ver, van a ver 29 de junio recibido y este es uno de los múltiples oficios bancarios que hay y de las múltiples acciones que estaremos haciendo, no solamente contra esa señora, sino contra varias personas que en las próximas semanas se van a sorprender. Entonces, aquí quiero que me pongan ahora, porque le dije 29 de junio, ahora quiero que me pongan la gráfica número 2 en pantalla para que ustedes empiecen a ver las casualidades. Y esta es la citación que hace Tania Sterling, la fiscal designada por Kenia Porcel en ese puesto anticorrupción el 1 de julio, es decir, al día siguiente. Al día anterior le secuestramos las cuentas bancarias a Kenia Porcel y al día siguiente se activaron 2 de sus fiscales nombrados, porque este secuestro tiene varios días que habíamos, por así decirlo, aguantado por la pandemia. Pero ahí ven ustedes la flecha claramente, 1 de julio del año. ¿Para qué citan a Ricardo Martinelli? Miren, yo me he quedado con la convicción de que esta gente ha citado a Ricardo Martinelli para ayudar a Juan Carlos Varela. Y les voy a decir mi tesis de por qué es esto. Primero, yo en verdad no puedo comprender, y a pesar de que hago mis esfuerzos, de que haya gente, de que hayan fiscales que vayan a cometer tal burralidad que vaya a causar la nulidad de expedientes. Entonces, ¿qué dice la norma del principio de especialidad? Si tú lo violas, causa la nulidad. Además, la responsabilidad para los funcionarios. Entonces, si nosotros tenemos la ley 75 del año 1904, que es la ley del Tratado de Extradición, dice de manera tajante y puntual que para que la persona pierda el principio de especialidad, la persona tiene que haber viajado al país del que fue requerido, en este caso Estados Unidos. Y yo con eso les quiero decir lo siguiente, ¿alguien aquí ha visto a Ricardo Martinelli viajar a Estados Unidos? No. Entonces, ¿qué hace esta persona? Agarran y dicen, el día que vamos a traer, porque lo que yo sí no me como, es que esto es una casualidad. Esto no puede ser una casualidad. Que en toda la historia no pasa y de repente 2 expresidentes son citados el mismo día, a la misma hora, ¿verdad? Para concurrir los dos en 2 expedientes supuestamente distintos manejados por 2 fiscales. ¿Cómo queda este tema? Yo les dije a ustedes la semana pasada que ya empezaba este tema con el señor Juan Carlos Varela. Y de hecho les quiero decir, si me ponen el comunicado del señor Juan Carlos Varela, pero yo prefiero, bueno, vamos a verlo ahí. Si ustedes ven el comunicado, él trata de referir en ese comunicado, que lo vamos a ver en realidad a la vuelta, pero en ese comunicado él trata de referir que él está por unas causas que han indicado los abogados anteriores y que él fue voluntariamente al Ministerio Público y trató de comparecer y una serie de cosas. La verdad es que yo les traduzco el comunicado para no hacerlos leer tanta cosa. Y es que el señor lo que se enteró, y cómo se enteró, pues ya veremos, pero lo que se enteró fue que le venía la santa indagatoria y el señor le dijeron, apárecete acá para que no tengan que ponerte la peor de las medidas,
así que ven acá y nos haces ese show que hiciste de que estabas viniendo tú voluntariamente, etcétera. Y entonces eso, en mi criterio, es lo que ocurrió. Y ahora les voy a sustentar a la vuelta del cambio por qué yo sostengo que fueron citados ambos a la vez y por qué eso era una ayuda para Juan Carlos Varela. Los veo a la vuelta del cambio. Fíjense, ahora les voy a presentar cuando presentó poder el expresidente Juan Carlos Varela. Pero antes de eso, les voy a decir, y eso para que vean que en este programa nosotros decimos la verdad, porque cuando él fue, su defensa fue a la audiencia de legalización de datos la semana pasada, había un informe de uno de los que de uno de los que atendía abajo del Miramar, de donde él vive, diciendo que es que no podían comunicarse con él porque él estaba en una isla. Entonces nosotros, pues que colaborando con el querido Ministerio Público, nosotros lo que hicimos fue decir en el programa pasado, y muchos lo recordarán, que yo di la dirección de él, que era por dónde entrando y cómo llegaba a su casa en Punta Barco. Y fíjense que no nos equivocamos, y por favor le pido que me pongan el poder. Y ustedes van a ver que el poder que él presenta dice ahí claramente que vive justo donde les dije entrando. Entra a Punta Barco Resort, primera calle a la mano izquierda, la sigue hasta el final, agarra el alto, coge a la derecha, tercera casa más o menos a la mano izquierda, justo antes del puente. Entonces, el que hubiesen dicho que él estaba en una isla y que no podían comunicarse con él, pues no era cierto. Eso no era correcto que se lo dijeran a la oficina judicial, y nosotros, como buenos cooperadores, lo que vinimos fue a hacerlo, y este señor se apareció el día 29 de junio a presentar este poder. ¿Ustedes realmente creen que es casualidad que él se apareció 2 días antes de repente a llevar un poder? ¿Ustedes realmente creen que esta persona de repente fue y resulta ser que al día siguiente salió una orden de indagatoria y le dijeron que tiene que venir pasado mañana? O sea, realmente yo pienso que cuando a nosotros nos tratan de decir semejante cuento, yo pienso que nos tienen que tratar por lo menos de menos tontos, pues. Porque realmente a nadie se le ocurre que ese señor no ha presentado poder nunca y de repente al último momento se le ocurrió llegar, vamos a presentar poder, y al día siguiente mágicamente a la fiscal se le ocurrió, ahí sabes qué, vamos a llamarlo a una indagatoria el pasado mañana, y entonces el señor fue a una indagatoria. Lo que pasa es que alguien le pitó, viene la indagatoria, ven a meter tu poder. Y como eso es la lógica sencilla de lo que sale de esto, entonces yo nuevamente tengo que decirle al procurador, ¿leyó usted los Varela Leaks? Porque los Varela Leaks decían que desde la presidencia se estaba controlando esa investigación. Y en esa investigación estaban las fiscales Tania Sterling, Ruth Morcillo y Zuley Camur. Zuley Camur ya se fue, por eso no la mencionamos. La procuradora Kenia Porcel ya se fue, por eso no la mencionamos. No significa que la hemos olvidado, de hecho esta semana le secuestramos las cuentas bancarias. Pero ahí está todavía Ruth Morcillo y está todavía Tania Sterling. Vamos a poner que fuera simple sensación de las personas. ¿Usted cree que con todo lo que salió en los Varela Leaks, la fiscal Tania Sterling, que además Tania Sterling la he visto, bueno, me tocó en el caso de la Caja de Ahorro y obviamente perdió el caso después de haber hecho todo el show y gastar toda la plata que tenía que gastar en el caso de la Caja de Ahorro, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen, básicamente hacer un show y entonces decir que tienen un montón de cosas para después ir a perder el caso. Y yo no les puedo dejar de mencionar casos, por ejemplo, mochilas, Caja de Ahorro, El Gallero, Pinchazo, bolsa de comida, el estafador de Praga, los helicópteros, comida deshidratada, y me quedo corto porque faltan un montón de casos así, Financial Pacific, y sigo buscando y se siguen cayendo los casos. Y entonces, ¿qué pasa? Estas señoras armaron todo un espectáculo
Y señor procurador, si usted no las va a sacar porque usted no entiende que ellas pueden tener realmente un conflicto en ese expediente, sáquelas porque no han tenido ni media eficacia. Pero ellas no deberían estar en ese expediente. Entonces, claro, esta mujer, Tania Sterling, se entera al día siguiente que nosotros hemos secuestrado a su ex jefa, le hemos secuestrado las cuentas bancarias a su ex jefa, y entonces, por supuesto, debe haber montado en cólera y se nos han disparado estas acciones. Y procurador, usted tiene que tener mucho cuidado con la independencia del Ministerio Público porque ella debería declararse impedida contra cualquiera cuestión que tuviese que ver con Ricardo Martinelli e incluso con cualquiera persona que yo represente, porque yo claramente he mostrado mi animosidad hacia ella y ella obviamente hacia todo lo que nosotros representamos. Entonces yo no creo que ni siquiera por sanidad esa fiscal pudiera estar manejando un expediente y lo peor que ha hecho es no declararse impedida. Ahora, ¿por qué yo digo llamaron a los dos? Porque hoy ellos saben el nivel de popularidad que en su momento dado tiene Ricardo. Y ellos saben que si ellos llegaban y llamaban nada más a Juan Carlos Varela a esa indagatoria y hoy lo dejaban salir nada más a él, ellos saben que eso les iba a causar un problema, porque mucha gente iba a empezar a preguntar ¿por qué distinto a Mimito? ¿Por qué distinto a Frank de Lima? ¿Por qué distinto a Jaime Ford? ¿Por qué distinto a Saimalo? ¿Por qué distinto a Cor? ¿Por qué distinto así a cada uno? Si es en exactamente el mismo expediente. ¿Por qué distinto incluso a Rosas? El mismo delito, el mismo expediente, las mismas fiscales. ¿Por qué distinto a Aarón Mizrachi? ¿Por qué? Porque son cantidades de personas en ese expediente a quien esas fiscales trataron distinto. Como ellos no querían tener eso y querían ver si nos cerraban la boca a nosotros que no lo van a lograr, ellos lo que dijeron fue llamamos a Ricardo Martinelli y casualmente a la misma hora. Cuando llaman a Ricardo Martinelli ellos dicen si nosotros decimos que a él le dan país por cárcel, impedimento de salida del país, ellos van a estar tranquilos y así nosotros le damos a este señor lo mismo. Primero, nosotros no estamos tranquilos. Y nosotros no estamos tranquilos aunque solo le hayan puesto el impedimento de salida del país. Y no estamos tranquilos porque Ricardo Martinelli tiene una cosa que se llama principio de especialidad. Pero yo les voy a hablar porque yo sí conozco ese caso, porque yo representé a otras personas en ese caso, entre ellos a Felipe Virzi. Y en ese caso, lo que hay es un atentado mayor a la libertad de prensa. Porque lo que han buscado es atacar a medios que no sueltan al Ministerio Público, llámese Panamá América, Crítica, Día a Día, y a través de este proceso intimidatorio, porque es un proceso intimidatorio, empezarse a llevar a todo el mundo. ¿Y por qué yo digo eso? Porque si esta gente tuviera que buscar algo, miren, a mí me sorprendió, desde hace 2 años, yo llevé a Felipe Virzi a ese expediente, o lo acompañé, para no decir lo llevé en el carro, pero lo acompañé a ese expediente. No había un cheque, hay uno, y los reto a que me lo saquen si lo hay. No había un cheque firmado por Felipe Virzi. No había nada que relacionara a Felipe Virzi a ese expediente. Pero solamente porque un socio de Felipe Virzi, según ellos, había hecho una compra también en EPASA, por eso les dio la gana de meter a Felipe Virzi. Porque esta era la forma de meternos una segunda detención en un momento dado tratando de que no la pudiéramos levantar y pudimos levantar las dos. Pero cuando yo vi ese caso, si ese caso hubiera tenido algo de malo, nadie de los que está en ese caso, a nadie de los que vincularon a ese caso y se lo llevaron, quedó con un solo centavo. ¿Ustedes saben quién quedó con toda la plata que salió de ese caso? Los compradores. Los vendedores, disculpen. Los vendedores, toda la familia que vendió fueron los que quedaron con la plata. Entonces, si la plata hubiese tenido algo de malo, si la plata hubiese tenido algo de ofensivo, entonces hubiesen tenido que vincularlos a ellos.
Pero es que ese no era el objeto. El objeto era montar una campaña mediática diciendo, espérate, aquí hay gente que estuvo en el gobierno y gente que son contratistas y que agarraron y compraron un medio de comunicación. Sí, y es que pueden hacerlo. Yo puedo ser funcionario y yo puedo ser un empresario y puedo venderle al Estado, y si me da la gana de comprar una emisora, la compro. Y si me da la gana de comprar un periódico, lo compro. Porque es que ellos han tratado de decir que ha habido aquí, que han tratado de decir que esto tiene algo que ver con fondos públicos, pero no han demostrado un solo peculado, no han demostrado absolutamente nada como delito previo para un blanqueo de capitales. Entonces, este expediente sin sentido, ¿verdad?, tiene la segunda parte, el principio de especialidad de Ricardo Martinelli. El principio de especialidad establece que si estos procesos, todos estos procesos, se conocían desde antes de que Ricardo Martinelli viniera para Estados Unidos. Entonces, por simple lealtad, si ustedes iban a pedir la extradición de una persona por 10 procesos, usted presenta la extradición por 10 procesos. ¿Pero qué dijeron ellos? No, lo vamos a pedir solamente por el caso Pinchazos y nos comprometemos, Panamá, a no procesarlo por ningún otro. Porque eso es lo que corresponde cuando se hace el principio de especialidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen acá, el caso Pinchazos fue y quizás será uno de los peores desastres que tuvo el Ministerio Público en su vida. Porque de ahí salió testigo protegido comprado. De ahí salió que se armaron los expedientes en las computadoras del director del Consejo Nacional de Seguridad, que se sacaron todos los supuestos correos. De ahí salió miembros del Consejo de Seguridad diciendo nos obligaban, nos presionaban, queríamos que vinculáramos al expresidente. Testigos de la Fiscalía. De ahí salió el jefe de informática, el director nacional de informática del Instituto de Medicina Legal, que de manera muy valiente dijo, a mí me presionaron, no me permitieron guardar las evidencias ni hacerles cadena de custodia de evidencia, se las llevaban aquí. Todo lo malo que podía haber en un proceso salió en ese proceso. Y gracias a Dios fue un proceso oral en el que todo el que estaba en la sala lo pudo ver ocurrir en vivo y a todo color, para que no hubiese nadie que pudiese cuestionar eso. Entonces, como ese caso se les desbarató, yo les voy a decir qué es lo que pasa. Y yo además soy de otro partido, pero por supuesto que le tengo aprecio a Ricardo. Esta gente tiene pánico, terror y espanto, no de haber procesado a un expresidente, sino de posiblemente estar procesando al futuro presidente. Y esa es la verdad de lo que está ocurriendo aquí, que tienen tal pavor que tienen que ver cómo hacen daño. Entonces han salido con este principio de especialidad, que el principio de especialidad nada más se quita si se renuncia a él, solamente se quita si la persona viaja al estado extranjero o si se da el consentimiento expreso y por vía diplomática para poder procesarlo. ¿Qué han querido aquí hacer mediáticamente? Han querido hacer una nota no oficial del Departamento de Estado, una copia, porque así dicen, una copia simple, pero que además ha incumplido con todos los procesos diplomáticos y con todos los procesos judiciales. Porque es que esto no se trata de que yo agarro y yo mando una nota y que llegue una nota. Esto se trata de que si yo fiscal quiero que dentro de esta causa a él se le pueda levantar el principio de especialidad, yo tengo que ir a un juez. Ese juez tiene que pedir sobre ese proceso, tiene que pedir que se haga la solicitud en Estados Unidos a ver si se concede el permiso para que pueda procesarse por ese delito, porque de allá fue que vino extraditado. Y eso tiene que hacerse dentro de esta causa. Ahora, si nosotros estuviésemos equivocados, ellos hablan de que perdió el principio de especialidad en septiembre, pero este que está aquí, con la fiscal Zuleika Moore, hizo una audiencia en octubre del año pasado, o sea, después de septiembre, y un juez le dijo de manera clara, y yo me comprometo a traer en video lo que les dijo el juez, porque le dijo un canje de notas, que era lo que ellos alegaban allá, no puede estar por encima ni de la ley ni de la Constitución.
y el señor Ricardo Martinelli mantiene el principio de especialidad y cualquier intento del Ministerio Público de hacer algo distinto sería una absoluta deslealtad. Entonces, eso se lo dijo un juez más claro que el agua en octubre, y ellos tienen que entender que el principio de especialidad está resguardado en una ley, que es la ley 75 del año 1904, en combinación con otras, que son leyes de la República de Panamá, adicional. No es algo que me interpreta un funcionario en Estados Unidos, al que en ninguno de los procesos, ninguno de los fiscales le llegó a remitir ni la causa, ni el expediente, ni nada. Simplemente de una sospechosa reunión con la ex procuradora Kenia Porcel, resulta ser que apareció una copia. Copia, cuando le digo copia, es copia simple, no copia autenticada. Una copia simple de una nota que entonces esa sí se remitió y dijeron que era la opinión de ese funcionario que no se requería autorización para poder proceder con Ricardo Martinelli. Pero es que esa es una opinión de él, no vinculante, que no ha venido por conductos diplomáticos y que no ha venido por conductos judiciales y no ha venido a instancia judicial. Ahora, yo estoy claro, nosotros somos una defensa que sabemos pararnos firmes y sabemos que nos va a tocar tiempos un poco difíciles y sabemos que la vamos a tener que pelear ante jueces o tribunales, porque lastimosamente eso es lo único que nos corresponde hacer. Pero nosotros como defensa, bien firme que somos, hemos decidido, así como pasamos a secuestrar las cuentas de Kenia Porcel, que así como somos de firmes en la defensa, vamos a pasar también a la ofensiva judicial. Porque es que ya pasamos 5 años solamente defendiéndonos. Y nosotros tenemos que ir a esa ofensiva judicial, porque yo quiero decirles, la ley no solamente aplica para mí y para mis representados, la ley aplica para cada uno de esos funcionarios que cree que tiene derecho a violarle las normas a mi cliente. Pero resulta ser que ellos pasan por delitos de abuso de autoridad, pasan por responsabilidades civiles, y yo no quiero ver a ningún funcionario llorando o exfuncionario llorando, cualquiera de los dos sea, si es que ya lo han votado o no, cuando después vengan a decir, miren, lo que pasa es que me están secuestrando todos mis bienes y me secuestraron el 15% de mi salario y me secuestraron mis cuentas bancarias, porque la ley permite, y nosotros estamos hablando de todo esto haciendo uso de la ley permite que dentro de los procesos penales que se presenten, yo afiance y solicite el secuestro de los bienes de la persona para aquello de la acción resarcitoria, es decir, para resarcirme los daños y perjuicios, y yo estoy obligado a demostrar lo que digo. E igualmente, en la parte civil, cuando yo considero que hay daños y perjuicios de quien sea, no existe un funcionario que esté por encima de esto, pues yo igualmente puedo accionar civilmente y yo puedo ir detrás de eso. Yo tengo que tener muy claro algo. Nosotros sabemos que tenemos que cumplir con todos los requisitos de ley, pero nosotros no nos vamos a quedar ya sentados y esperando porque estamos en otros tiempos. Y yo sí quiero, antes de finalizar este programa, invitar a todas esas personas que también fueron afectadas durante estos 5 años y que están viendo que ya nosotros estamos dando y dando y dando, a que se unan a exigir responsabilidades de todas las personas que le violaron sus derechos. Hagamos esto una causa para que el país entienda qué fue lo que ocurrió en estos 5 años, para que no haya una persona individual haciendo esto. Tú que tuviste que te llevaron ante Avesa, ese señor que hoy pasó por ahí se reía, pero tú que estuviste en esa situación, por favor, no dejes de exigir las responsabilidades. Ya se movió la procuradora, ya no tenemos al presidente, ya no tenemos al del Consejo de Seguridad, ya no tenemos al saltarín, no tenemos a la procuradora y a una de las fiscales principales ya la movieron a Chorrera. Esto es un trabajo que tiene que irse haciendo para que salga la verdad. El procurador tiene que quedar con toda la información al frente
y solamente la puedo hacer si todos aquí ponen de su parte y dicen qué pasó en cada una de esas indagatorias. ¿Qué pasaba en ese caso de Brecht que a cada uno lo trataban distinto? Ese caso de Brecht ni siquiera lo iban a investigar. La fiscal lo había mandado a cerrar con archivo provisional. Y si no es porque sale la noticia en Estados Unidos y porque los fiscales en Brasil decían que aquí los fiscales lo estaban estorbando y que un delator dijo que el presidente de Panamá se había comprometido a estorbar esa investigación. Si no fuera por todo eso y por la filtración de Lazo, ahora mismo no estuviésemos viendo lo que ocurrió en el día de hoy en Avesa. Yo los quiero invitar pues a continuar esta lucha, porque esta lucha no solamente fue de defensa, ahora nos toca esa lucha de la ofensiva, ahora nos toca que paguen las personas responsables por todas y cada una de las cosas. Miren, y así ustedes tengan que hacer una vaca, así ustedes tengan que hacer una colecta, para que las personas que son jurídicamente responsables terminen pagando con sus bienes y le vayan a sacar hasta el último mueble de la casa, incluyendo al jefe de toda la mafia esa. Señores, tienen que hacerlo. No pueden dejar esto como que nada pasó. Aquí hay que mandar el mensaje que no es algo que nos inventamos nosotros. Está en los Varela Leaks, está en los informes de Saltarín, está en todo lo que vivieron y ahora es evidente que pasó. Cómo es que hace unos meses no había nada en el caso de Brecht contra tantas personas y resulta ser que ahí lo hay. Los invito como siempre los martes, ahora estamos haciendo los martes jurídicos en @VallarinoPanamá en Instagram, los invito a seguirme y yo los veo hasta el próximo jueves aquí hablando de frente.